Bienvenidos a la Universidad Bicentenaria de Aragua. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Un mensaje, siempre doy inicialmente, y dice así: solo hay un bien, el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia. Eso lo dijo el filósofo griego Sócrates, 473 Cristo, 399 a.C. Por su parte, Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, expresó que el conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer. Universidad Bicentenaria de Aragua. El presente encuentro tiene como objetivo general presentar los núcleos temáticos 3 y 4 de la unidad curricular de contabilidad 2. Quien los acompañará en este trayecto temático, la licenciada Magíster Yasmín Dore. Vamos con las actividades de la unidad de estudio 3 y 4. En la unidad de estudio 3 titulada Método de Valoración de Inventario, y la unidad de estudio número 4 titulada Información Financiera de una organización. Tipo de actividad: resolución de ejercicio sobre método de valoración de inventario, depreciación y desincorporación de activos fijos. El propósito: que el participante aplique métodos de control de inventarios, clasifique las inversiones, y esto es con el fin de que conozca la disponibilidad de mercancía. Otro propósito es que determine la depreciación de los activos fijos para la información de los estados financieros. A los participantes se les suministra una serie de instrucciones para que puedan realizar la actividad. Entre esas, se le va a suministrar unos recursos de apoyo, unos videoclases, tutorial recomendados, con la pretensión que tenga una comprensión de la unidad de estudio número 3. Primeras entradas, primeras salidas. Método de inventario, el PET, el web y el promedio. Ahí tienen los links del YouTube, el video, y depreciación por la suma de los dígitos. Instrucciones para desarrollar la asignación. Lee cuidadosamente el ejercicio suministrado, cada enunciado planteado, y realice su análisis. Muestra la información en forma clara, ordenada, fácil de revisar, con portada institucional en archivo Word. Ejercicio práctico A. Método de valoración de inventario. Utiliza la plantilla suministrada para desarrollar el método de valoración de inventario. Con la información suministrada, aplica el método promedio. Registra las entradas de las unidades y sus precios. Registra la salida de las unidades y sus precios aplicando el método promedio. Registre el monto total de la entrada en el debe y el monto total de la salida en el haber. Calcula el costo de venta y saldo de inventario final. Determina los costos del inventario a través del método promedio. Instrucciones, continuación de las instrucciones para desarrollar la asignación. Lee cuidadosamente el ejercicio suministrado, cada enunciado planteado, y realice su análisis. Muestra la información en forma clara, ordenada, fácil de revisar, con portada institucional en archivo Word. Muestra la información en forma clara. Y vean algo muy importante que le digo acá: archivo Word, no archivo PDF, no archivo Excel, en archivo Word. Porque eso va a hacer haber una penalización en el momento de la evaluación. Ejercicio práctico B. Trata acerca de la depreciación de los activos fijos. Desarrolle el ejercicio número B, método de la suma de los dígitos. Utilice la plantilla suministrada. Elabore la tabla de depreciación. Debe presentar el año, la fracción, depreciación total, anual, acumulada, valor y libro. Muestra expresión de cálculo
procedimientos y resultados. Debe enviar un archivo Word identificado con su apellido, nombre y número de identidad a través de la plataforma. Repito, es un archivo Word y debe estar identificado. Normalmente te colocan resolución de ejercicio o actividad sumativa, pero no debe, porque eso también va a ser penalizado si no lo hace. No enviar capturas de fotografía de la resolución del ejercicio práctico manuscrito porque no se evaluará. ¿Qué significa eso? Que si usted hace el desarrollo del ejercicio en una hoja en blanco y desarrolla el ejercicio allí y le toma una foto y lo envía, eso no va a tener valor. ¿Por qué? Porque no se va a evaluar. Entonces, siga las instrucciones que le son suministradas. Disposición de forma. ¿Cómo va a presentar el, la actividad? Los resultados se comunicarán por escrito en computadora. El mismo estará escrito de la siguiente manera. Debe presentar una portada institucional y el desarrollo del ejercicio. La portada institucional, el nombre de la universidad, el decanato o la escuela a la cual pertenece, el título de su actividad y su nombre, su nombre, apellido, cédula y cédula de identidad. Esto tiene una ponderación máxima del 50%. La sumatoria de los criterios da un 100 puntos. Entre los criterios de evaluación tiene presentación y organización, 10 puntos. Ejercicio A, el método de los promedios, se registra las entradas de las unidades y sus precios, se registra la salida de las unidades y sus precios, tiene un valor de 15 puntos. Continuando con el ejercicio A, se va a registrar el monto total de la entrada en el debe, se registra el monto total de la salud en el haber, calcula el costo de venta y saldo del inventario final. El ejercicio A se van a tomar en cuenta si usted hizo los cálculos, los procedimientos y si los resultados son correctos. En ese caso tiene 10 puntos. En el ejercicio B, que es el método de los sumas dígitos, debe elaborar la tabla de depreciación y debe presentar en esa tabla el año, la producción, depreciación anual, acumulada, valor en el libro. Y eso va a tener un valor de 25 puntos. También se le van a evaluar los procedimientos, cálculos matemáticos. Si usted hizo el cálculo, ese procedimiento y si los resultados son correctos, va a tener un valor de 10. Criterios de evaluación. Aquí se le presenta esa rúbrica que usted la va a tener en el aula virtual y sería conveniente que la revisara y viera qué es lo que se le está evaluando, porque así usted va a poder desarrollar con éxito la actividad que se le asigna y que se le requiere. Va a tener 5 categorías: sobresaliente, notable, aprobado, deficiente y reprobado. Y, sí, y los criterios, 6 criterios. El primer criterio se le va a evaluar si presenta en forma clara, ordenada, fácil de revisar, si presenta la portada, si lo presenta en un archivo Word, y entre otras cosas, si el archivo usted lo identificó con su nombre, apellido y cédula. Entonces, eso se va a tomar en cuenta en este criterio. Se le va a evaluar si registra las entradas de las unidades y sus precios, si registra la salida de las unidades y sus precios. Se le va a evaluar también si registra el monto total de la entrada en el debe y el monto total de la salida, si hace el cálculo del costo, si presenta el saldo del inventario final. Y se le va a evaluar los procedimientos de los cálculos. Se hace cálculos, procedimientos y presenta los resultados. En el caso del método de la suma de los dígitos, si elabora la tabla, si usted elabora la tabla, si presenta en esa tabla el año, la fracción, la depreciación actual, total, anual, acumulada del valor en el. Y también se le va a evaluar si muestra cálculos, procedimientos y resultados de esas tablas. Porque si usted no lo demuestra,
entonces perdería en este caso 15 puntos. Vamos a hablar de la unidad de estudio número 3 titulada Método de Valoración de Inventario. Lo primero que debemos hacer es definir lo que es el inventario. ¿Qué es el inventario? El inventario es un documento donde se registran todos los bienes tangibles en existencia de una empresa que puede utilizarse para su alquiler, uso, transformación, consumo o venta. Debe ser una relación detallada en la que se incluyan, además de los tangibles, los derechos y deudas de una empresa. Es decir, también ayuda a comprobar qué elementos componen el patrimonio de una entidad, más allá de mantener un control de los productos que venden a sus clientes. Los negocios de cualquier tipo y tamaño necesitan llevar un control detallado de sus activos y productos para poder operar eficientemente. Ese registro se realiza a través del inventario, que es una herramienta fundamental en la gestión y toma de decisiones empresariales. Veamos cuál es la importancia del inventario. Bueno, el inventario le va a permitir a la empresa que conozca sus fluctuaciones de artículos, lo que a su vez influye en las decisiones que se tomarán acerca de los proveedores y la cantidad de existencia que deben mantenerse para cumplir con la demanda de los clientes. Además, garantiza que no haya merma, robo o excedente de productos, que significa un mayor gasto de almacenaje. Esto se logra mediante un buen control de inventario en el que se establezca un balance entre la existencia, movimiento y demanda de cada uno de los productos. Los métodos de valoración de inventario. Hay quienes dicen que el inventario es un bien necesario. Está ahí para garantizar la continuidad en la producción y prestación del servicio. Para tenerlo cuesta dinero. De ahí que los expertos hayan desarrollado métodos para tener la mínima cantidad posible de inventario, sin afectar la producción y manteniendo la satisfacción del cliente. De cualquier forma, el inventario representa dinero inmovilizado, por lo que se debe contabilizar. Esto significa que la compra de ese inventario debe ser determinado para formar parte del estado de resultados y el balance general. Los métodos de valoración permiten determinar el valor de las unidades que están almacenadas. Y existen varios métodos de valoración. Tenemos el primeras que entran, primeras que salen, conocido como el PER, las últimas que entran, las primeras que salen, el WEF, y el método de costo promedio. Los métodos de valoración de inventario, que como ya le dije en la lámina anterior, tenemos tres métodos: primeras entradas, primeras salidas, últimas entradas, primeras salidas, web y método costo. Les voy a presentar ahora, vean allí un formato, una plantilla, en el cual usted va a realizar todos los cálculos que se le piden en el ejercicio. Usted va a presentar aquí fecha, concepto, entre las unidades, si fue una entrada, si fue una salida, existencia, en el costo si es unitario medio y los valores, el registro del debe, el haber y el saldo. ¿Qué va a registrar en estos valores? La cantidad de unidades que entran por el valor, por el costo, va a ser el valor total de esa compra o de esa venta que se haga allí. Entonces, este formato se presenta, si usted va a realizar, a aplicar el método de valoración de inventario PER, utiliza uno. Si va a utilizar el método web, utiliza otra plantilla, y o sea que serían tres plantillas, uno por cada uno de los métodos. Veamos un ejercicio en el cual se va a aplicar el mismo ejercicio y van a ver que los resultados son diferentes y que se altera los registros contables al momento de eh, utilizar uno de los métodos o elegir uno de estos métodos. El ejercicio número uno, aplicación de método de evaluación de inventario. Para la realización de esta actividad se solicita desarrollar los siguientes requerimientos. La empresa Tecnoluz A presenta las siguientes operaciones comerciales durante un periodo.
Desarrolla el ejercicio con base en los siguientes datos del producto GFGH. El 1 de febrero había una existencia de 200 unidades a un costo unitario de bolívares 40 cada uno. El 4 de febrero compra 120 unidades a bolívares 42 cada uno. El 10 de febrero vende 150 unidades a un precio de 100 bolívares cada uno. El 12 de febrero compra 90 unidades a bolívares 45 cada unidad. El 18 de febrero vende 130 unidades a un precio de 120 bolívares cada uno. El 20 de febrero compra 110 unidades a bolívares 48 cada uno. El 25 de febrero compra 80 unidades a bolívares 50 cada una. Y el 28 de febrero vende 120 unidades a un precio de bolívares 130 cada uno. Veamos la aplicación del método PET para esas operaciones antes mencionadas. Vemos allí que el 1 de febrero había una existencia de 200. Vean que este es el formato que yo le di, fecha con unidades, entrada, salida, existencia, costo. Entonces, el 1 de febrero, una existencia de 200 a 40 bolívares, eso me da 200 por 48.000. El saldo, el 1 de febrero, tengo 8 bolívares. Vemos que el 4 de febrero, el concepto es una compra, o sea, con entrada de 120 unidades. El costo fue 42. Cuando yo multiplico 120 por 42, me da 5.040. Sumo 5.040 con 8.000, me da 13.040. El día 10 de febrero hago una venta. Estamos aplicando el método PER. ¿Qué significa PER? Que las primeras que entran van a ser las primeras que salen. Entonces, si esta es salida, tenía 320 al 4, le saco 150, me quedan 170. ¿En cuánto voy a vender las 150? A 40. ¿Por qué? Porque las primeras que entraron costaron 40. Entonces, el método dice primeras que entran, primeras que salen. Entonces, las primeras que entraron fueron a 40, por eso yo las vendo. Entonces, 150.000 por 40 me da 6.000, está saliendo, por eso es que si tengo 13.040 menos lo que está saliendo, me queda al 10 de febrero un saldo de 7.040. El día 12 hace una compra por 90 a 45, 90 por 45 me da 4.050, le sumo los 7.000, me quedan 11.090. El día 18 hay una venta de 130 unidades. Y como le digo, el sistema dice que las primeras que entran van a ser las primeras que salen. Todavía de esas 200 que me quedaban, tenían existencia, me quedan 50. Yo debo sacar esas 50. Entonces, 50 a 40 me dan 2.000. Y estas 80 las saco de las 120 que quedaron aquí. Entonces, y las multiplico por 42, que es el precio. 2.000 y 3.600. A estos 11.000 le resto los 2.000, los 3.600 para que me quede un saldo al 18 de febrero de 5.730. El 20 de febrero hubo una compra de 110 unidades a 48. Multiplico 110 por 48, me da 5.280. Se lo sumo a los 5.730 y me da 11.010. El 25 hago otra compra de 80. Si lo multiplico por 50, me da 4. Y 11.000 más 4.000 me da 15.000. El 28 de febrero ocurrió una venta. ¿De cuántas? 120 unidades. Aquí, atención aquí. Si yo tenía de estas 120, yo saqué 80, todavía me quedaban 40. Yo las debo de sacar. Entonces, 40 a 42 me dan 1.680. ¿Y de dónde voy a sacar estas 80? Estas 90 que están aquí, 90 menos 80, a un costo de 45, me da 3.600. Yo tenía 15.000, 10 menos 1.680 me da 13.300, menos 3.600 me da 9.730. Este monto, véalo, que es el que va a variar y lo vamos a poder ver con la siguiente aplicación de los otros métodos. Vamos a aplicar ahora el método web. Últimas que entran son las primeras que salen. Van a observar la diferencia en los montos cuando se aplican los métodos, sobre todo en cuanto a las salidas. ¿Por qué? Porque las últimas que entran van a ser las primeras que salen. En el otro método, las primeras que entraban eran las primeras que salían. Entonces veamos la tabla, ¿no? La plantilla, el formato. En el 1 de febrero vemos que tenemos 200 por 40 más 8.000, 8.000. Compro
120, tengo existencia de 320, le sumo los 200, 120 más 320, a 42 me da 5.040, le sumo los 8.000 me da 3.000. Aquí es igual, van a ser igual los tres meses. La diferencia va a ser en las ventas. Si usted ve acá, el 10 de febrero hubo una venta de 150 unidades. Pero este método me dice que las últimas que entran son las primeras que salen. Entonces, las últimas que entraron fueron estas 120, por lo tanto van a ser las primeras que salen. ¿A qué precio? A 42. 120 por 42 me da 5.040. Tengo 13.040 menos 5.000, me da 8.000. Entonces, las otras 30 se las voy a sacar ¿de dónde? De aquí, de lo que yo tenía, porque ya esta 120 la saqué. Ahora de esta. Entonces, por eso me da 30 por 40. Aquí hay que tener en cuenta es lo del costo. ¿Por cuánto lo vamos a multiplicar? 30 por 40 me da 1.200. Le resto a los 8.000 me da 6.800. El 12 hago una compra por 90. Tenía 170 más 90 me dan 260. Entonces, 90 por 45 me da 4.005. Se lo suma a los 6.800 y me da 10.850. Ve aquí en la venta, aquí donde está la diferencia, el 18 de febrero. El 18 de febrero se vendieron 130 unidades, ¿verdad? Entonces, el sistema, el número que me dice el sistema me dice que las últimas que entran son las primeras que salen. Entonces, estas fueron las últimas que entraron, son las primeras que va a sacar. 90 por 45 me da 4.050. Se lo sumo a los 10.080 y me da 6.800. Y las otras 40 para completar los 130, ¿en cuánto? ¿De dónde lo voy a sacar? De estas que están, de estos 200. Por eso me da 40, me da 1.600. Entonces le resto a los 6.800, 1.600 me da 5.200. La compra del 20, 110 por 48 me da 5.280. Y la compra del 25, 80 por 50 me da 4.000. Entonces, si yo tenía 5.200, le sumo los 5.280 al 20 de febrero, tengo 10.480. Y cuando le sumo los 4.000 del 25 de febrero, tengo 14.080. Aquí el 28 de febrero, y lo de otra venta son 120 unidades. Repito, las últimas que entran son las primeras que salen. Estas fueron las últimas que entraron, son las primeras que van a salir, por eso me dan 4.000 extras. Y las otras 40, ¿de dónde lo va a sacar? De estas 110, porque en eso fueron las últimas. Por 48 me da 1.920. Entonces, al 25 yo tenía 14.480, le resto 4.000 a un costo de 50. Esto me da 10.480 y a esto le resto los 1.900 y me da 8.560. Si usted ve, en el método anterior era 9.000 y algo, y aquí tiene 8.500. Vea que sí hay una variación dependiendo de el, el método, el método que usted aplique, ¿ok? Dependiendo del método que usted aplique. Vamos con el método de costo promedio. Veamos aquí que es el mismo ejercicio, ¿verdad? Y el costo promedio, su principal procedimiento para el costo del material utilizado es el costo promedio constante o costo ponderado. Y esto es un procedimiento razonable de aproximación en donde se divide el importe en dinero de la existencia entre el número de unidades en existencia y se efectúa por cada entrada al almacén para obtener el costo promedio de evaluación. Veamos acá. Como yo les decía, el 1 de febrero tenemos 200 por 40 me da 8.000, sale 8.000. Una compra 120 por 42 me da 5.040, 13.000. Hasta aquí los tres métodos son iguales. La diferencia son las ventas. El 10 de febrero de una venta de 150. ¿Cómo yo voy a sacar ese monto? Esos 13.040 yo lo voy a dividir en 320 unidades que tengo en ese momento y eso va a ser el costo de la mercancía. Entonces, yo las 150 unidades lo voy a dividir entre, perdón, lo voy a multiplicar por 40,75 y me da 6.150. Le resto los 13.040, los 6.102, me da 6.927 de saldo que tengo al 10 de febrero. Acá, el 12 de febrero, compré 90 a 45, me da 4.050 más los 6.927,50, me da 10.927,50. Veamos el 18, la venta de las 130 unidades. Si nosotros podemos ver acá,
Al 12 de febrero yo tengo 10.977,50. Lo voy a dividir entre 260 unidades para saber cuál es el costo unitario. El costo unitario es 42,25. Por las 130 me da 5.488. Entonces los 10.977,50 menos los 5.488,75 me queda en saldo 5.488,75 al 18 de febrero. El 20 hago una compra de 110 por 48, 5.280. Y el 25 hago una compra de 80 por 50 y me da 4.000. Aquí tengo al 18, 5.480, lo sumo con los 5.280 y me da 10.768,75. Le sumo los 4.000, me da 14.768. A esta fecha, yo lo divido entre los 320 y me da el costo unitario de 46.25. ¿Para qué? Para la venta del 10.28 yo le puedo multiplicar esos 120 por 46,15, eso me da 5.138, 14.068,75 menos los 5.000 me da 9.230. Si ustedes se ponen a observar, todos son diferentes los saldos. Este es un método simple y de fácil uso, de mucha precisión. Es un alisado de los costos de inventario y reduce una reducción de los impuestos. Veamos la unidad número 4 que habla acerca de la información financiera de la organización. Y vamos a tocar aquí el tema de la depreciación. La depreciación es un mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que sufre un bien por el uso que se haga de él. Cuando un activo es utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil, que el final lo lleva a ser inutilizado. Ya es lo que se deprecia, los activos fijos. Recordemos lo que es un activo fijo. O las propiedades, plantas y equipos. Son bienes que pertenecen a la empresa, que se utilizan para el servicio de dicha empresa. No se compran para venderlos, sino para sacar los rendimientos y que tiene un precio inicial, precio de compra y un precio final, que es el valor residual y una vida útil en la que son explotados y por lo que van perdiendo su valor. Existen diferentes métodos de cálculo para la depreciación, entre los cuales puedo mencionar la línea recta, que su fórmula es depreciación anual es igual al precio de costo menos el valor de desecho entre la vida útil. Y la característica que tiene este método es que es fácil de usar. La depreciación se considera en función del tiempo y no del uso de los activos y consiste en aplicar cada año la misma cantidad de depreciación. Tengo el método de las unidades de producción. eh, Se calcula la depreciación por unidad, que es igual al precio de costo menos el valor de desecho entre la vida útil en unidades. Considera la depreciación en función de la utilización o del equilibrio, no del tiempo. Y le asigna un importe fijo de depreciación a cada unidad de producción fabricada, unidad de servicio. Y luego tengo el método de la suma de los dígitos del año. Para calcular su fórmula es vida útil entre la suma de los dígitos por el valor del activo. Aquí se busca determinar una mayor cuota de depreciación para los primeros años de vida de un activo. No incorpora disposiciones legales y es utilizada a menudo en los análisis económicos para depreciación acelerada de inversión de capital. Veamos el método de línea recta, cómo se hace, ¿no? Cómo se calcula. Veamos un ejercicio. Ejercicio número 2, método de cálculo de depreciación activa. Bien, se compra una maquinaria de 300.000 bolívares y se calcula que su vida útil será de 8 años, si se calcula que tendrá un valor de salvamento de 40.000 en contra de depreciación. Elabora una tabla aplicando el método de línea recta. Veamos acá. Si la maquinaria tiene un valor de 300, de 300 y un valor solamente 40 me da 260, lo divido entre los 8 me da 3.500, perdón, 32.500, que es la depreciación que la que voy a aplicar entre los 8 años. Vemos la tabla, ahí tienen ustedes la tabla. En el año cero el valor en libro es de 300.000, porque es el valor que tiene la maquinaria cuando se compra. Ustedes ven ahí que tiene el año, el costo, la depreciación anual, la depreciación acumulada y el valor en libro. En el año uno la depreciación es 32.500, pero la depreciación acumulada. ¿Y cuál es el valor del libro? Los 300 menos los 32.500 me da 267.500. Vemos que para todos los años el costo es el mismo. La depreciación anual también es la misma, donde va sumándose una más que la otra hasta llegar al año 8, que la depreciación acumulada es 260 y usted le resta 300
El valor el valor en el libro va a ser 40.000, que es el valor residual que tiene, en este caso, la maquinaria en el año 8. Veamos el método de las unidades de producción. Ahí tienen el formato, año de producción, depreciación anual, depreciación como el valor en libra. Imagina que una empresa, un ejemplo, compra una maquinaria para producir caramelos. Los datos que tenemos son los siguientes. El costo de adquisición de la máquina son $50.000. El valor residual, valor al final de su vida útil, $5.000. Vida útil en unidad de producción total de caramelos que va a producir la máquina va a ser de 1 millón de caramelos en esos cinco. Producción de caramelos, año uno, 200.000, en el año 2, perdón, de 1 millón. 150.000, año 3, 150.000, año 4, 300.000, año 5, 100. Aplicamos la fórmula que me dice que es costo la del, de adquisición menos el valor residual entre el total de unidades producidas. Entonces, el valor de costo de adquisición de la máquina es 50, el valor residual son 5.000 entre 1 millón. Eso me da 0,045, que es el costo de depreciación por unidad por cada año. Entonces, veamos la tabla, cómo queda el resultado final. Vea que la producción que lo tenemos en el año uno, 200 por 0,45 me da 9.000. El año 2, 250 por 0,45 me da 11.250. El año 3, 0,45 por 150.000 me da 6.750. En el año 4, 0,45 por 300.000 me da 13.500. Y en el año 5, 0,45 por 100.000 me da 4.500. Entonces vean que la depreciación anual es diferente en cada uno de los años porque va a depender de las unidades producidas y se va sumando la depreciación acumulada y se observa en el año 5, la depreciación es de 45.000 la acumulada y usted le resta los 50, me dan 5.000, que es el valor de salvamento y coincide. Veamos el método de la suma de los dígitos. Verá, allí, la fórmula es vida útil entre suma dígitos por el valor del activo. Un camión para el transporte urbano que cuesta 180.000 se espera que dure 5 años y tengo un valor de salvamento de $15.000. Al final de ese tiempo elaboré la tabla de depreciación usando el método de la suma de los. El cambio es 180.000, valor de salvamento 15.000, la depreciación total es $175.000. Usted suma, la suma de los dígitos 1 más 3 más 4 más 5 porque son los 5 años y eso me da 15. Vemos que para el año 1, 5 entre 15 me da 0,3. Ese 0,3 lo multiplica por la depreciación actual y me da en el año 1 55.000. En el año 2, 4 entre 15 me da 0,26. En el año 3 me da 3 entre 15, 0,2. En el año 4, 4 entre 15, 0,13 o 3 entre 3. El año 5, 0,0. Usted lo multiplica por cada uno de la depreciación anual. En el año 1 la depreciación anual es 55.000, en el año 2, 44.000, en el año 3, 33.000, en el año 4, 22.000, en el año 5, 11.000. Usted tiene allí que el valor del libro al final del año es de 15.000. 180 menos 125 me da 15. Esperando que la información le sea de utilidad y de provecho que pueda desarrollar la actividad solicitada, se despide su tutora influente, la magíster Jasmine Doré. Le doy un mensaje final de reflexión. El éxito en la vida consiste en seguir siempre adelante. Muchas gracias por su atención. Comenzamos el ciclo de preguntas. En este momento lo puede hacer por el foro de inquietudes, dudas de la plataforma UBA por la mensajería interna. Estamos a su disposición para responder cualquier pregunta que tenga. Adelante con nosotros, Universidad Centenaria.